Esquizofrenia, una enfermedad del cerebro crónica, grave e incapacitante. La esquizofrenia es una enfermedad mental que se caracteriza por alucinaciones. Quienes la padecen presentan una mente partida en dos, una porción que se relaciona con la realidad y otra que interactúa en mayor o menor grado con un mundo imaginario. A través de la historia se han manejado varios planteamientos. Algunos se centran en los cambios que afectan a un trastorno concreto. Otros tienden a diferenciar aquellas alteraciones que han estado presentes desde tiempo inmemorial. Y otros más parecen haber surgido en determinados momentos históricos específicos. La esquizofrenia no es una enfermedad natural, sino cultural e histórica, que nos muestran que es propiamente de la época moderna. Refleja una división y una fragmentación de la identidad de dimensiones hasta ahora desconocidas. Como tal, es un trastorno psicótico grave. Sus manifestaciones básicas consisten en una mezcla de signos y síntomas característicos. Los síntomas afectan a múltiples procesos psicológicos como la percepción, ideación, comprobación de la realidad, procesos de pensamiento, sentimientos, atención, concentración, motivación y juicio, expresados en alucinaciones, delirios, asociaciones laxas, afecto plano, afecto inapropiado. Como es una enfermedad que habitualmente es de tipo crónico, puede caracterizarse por tres fases: fase aguda, de estabilización y estable, que se fusionan unas con otras sin que existan unos límites claros y absolutos entre ellas. La aparición del primer episodio puede ser brusca o insidiosa, pero la mayor parte de sujetos presentan algún tipo de fase prodrómica que se manifiesta por el desarrollo lento y gradual de diversos signos y síntomas. Durante la fase aguda, los pacientes presentan síntomas psicóticos graves como delirios y alucinaciones y un pensamiento gravemente desorganizado. En la fase de estabilización, se reduce la intensidad de los síntomas psicóticos agudos, llegando a tener hasta 6 meses o más después del inicio de un episodio agudo. Finalmente, durante la fase estable, los síntomas son relativamente estables ya. Existen 3 razones para poner en duda que la esquizofrenia no comparte los postulados localizacionistas de la neuropsicología clásica. En primer lugar, no se ha encontrado una lesión cerebral macroscópica circunscrita a un determinado lóbulo. En segundo lugar, los pacientes esquizofrénicos no muestran déficits cognitivos con un perfil definido. Finalmente, existen evidencias de que la esquizofrenia pudiera ser un trastorno de tipo neuroevolutivo, más que un trastorno adquirido o degenerativo. Como la esquizofrenia es una enfermedad mental grave, que afecta algunas funciones cerebrales tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta, sus síntomas se engloban dentro de los trastornos psicóticos, aquellos en los que los pacientes pierden el contacto con la realidad, afectando aproximadamente al 1% de la población con independencia del sexo, la raza y la clase social, iniciándose la mayor parte de los casos entre los 15 y los 30 años en los hombres y entre los 25 y 35 años en las mujeres, apareciendo con mayor frecuencia en los hombres. Las posibles causas de la aparición de esta enfermedad tienen un componente genético demostrado. Esto significa que los hijos de pacientes con esquizofrenia tienen una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad que las personas sin antecedentes familiares. Además de este componente genético, en la mayoría de los pacientes se pueden añadir una serie de factores externos que la desencadenan, como el consumo de drogas, entre ellos el cannabis, cocaína y anfetaminas y alcohol, los cambios en el patrón del sueño, acontecimientos vitales estresantes y factores sociales como competitividad y sobreesfuerzo. Esta unión de predisposición genética y circunstancias externas pueden producir un desequilibrio químico que precipita una serie de cambios en los neurotransmisores, principalmente los dependientes de dopamina y serotonina. Actualmente no se dispone de ninguna prueba específica que sirva para diagnosticar la enfermedad.
para su probable diagnóstico se basa fundamentalmente en entrevistas clínicas, tanto con el paciente como con la familia. También se suele realizar una historia clínica detallada y unas pruebas complementarias de imagen, pruebas analíticas, exploración neurológica, electroencefalograma, análisis de tóxicos en orina, que pueden apoyar al diagnóstico y excluir otras posibles enfermedades. Los síntomas de la esquizofrenia afectan principalmente el contenido del pensamiento y la conducta. Se dividen clásicamente en positivos, negativos y cognitivos. Los positivos son rasgos que aparecen de nuevo en el paciente y son los delirios, las alucinaciones, los cambios en su pensamiento y en su conducta. Los negativos son aquellos que nos indican un empobrecimiento de la personalidad del paciente, principalmente en su estado anímico y en sus relaciones sociales. Los cognitivos constituyen una merma en la atención, memoria y ciertas funciones ejecutivas. Dentro del cuadro de síntomas tenemos primero los delirios o ideas delirantes. Entre ellos están los de persecución, perjuicio, grandeza, referencia o autorreferencialidad, somáticos, erotomaníacos y finalmente los celotípicos. Dentro de las alucinaciones contamos con alucinaciones auditivas, senestésicas o táctiles, olfativas, gustativas y visuales. Además existen alteraciones en el pensamiento y alteraciones en la afectividad, alteraciones en la conducta y alteraciones en la cognición. Clásicamente tenemos 4 subtipos de esquizofrenia, según predominen unos síntomas u otros, aunque no debemos olvidar que cada paciente es diferente a otro en cuanto a sus síntomas, pronóstico y evolución. Los subtipos son: 1. Esquizofrenia paranoide, donde destacan los delirios y las alucinaciones. 2. Esquizofrenia simple. Hay un mayor aislamiento social, una disminución paulatina del ímpetu y la iniciativa. 3. Esquizofrenia hebefrénica. Predomina una respuesta emocional inadecuada a las circunstancias, pudiendo tener graves alteraciones en el lenguaje. 4. Esquizofrenia catatónica, que se caracteriza por alteraciones motoras bruscas, generalmente con inmovilidad persistente, aunque puede alterar con crisis de agitación o con movimientos repetitivos. Como la esquizofrenia es una enfermedad crónica que va a acompañar al paciente toda la vida y que necesita de un tratamiento farmacológico, actualmente sabemos que siguiendo este tratamiento podemos controlar los síntomas y conseguir una estabilidad. Para ello es necesario que el paciente entienda y acepte que la medicación es fundamental para evitar recaídas en su enfermedad y de esta manera no se produzca un empeoramiento en su pronóstico y puedan tener una vida lo más normal posible. Adicionalmente, también disponemos de tratamientos psicológicos y de rehabilitación, también conocidos como psicoeducación, que ayudan a que el paciente conozca los detalles de su enfermedad y la forma de afrontarla. Así podemos conseguir que el paciente se encuentre mejor emocionalmente y en sus relaciones con los demás para poder llegar a un manejo integral. Actualmente existen medicamentos muy eficaces para tratar muchos de los síntomas de esta enfermedad. Y el tratamiento farmacológico para el paciente debe ser individualizado en todo momento, lo cual implica que el tratamiento debe mantenerse de forma continua por un largo periodo de tiempo y el hecho de abandonarlo por voluntad propia puede ser el desencadenante principal de las recaídas con consecuencias muy perjudiciales para el paciente. La mayoría de los pacientes pueden llegar a tener una vida relativamente normal. Desafortunadamente, al día de hoy no se dispone de la cura definitiva para esta enfermedad. Los tratamientos están orientados a paliar los síntomas, controlándolos y finalmente conseguir una estabilidad.